Hola chicos, bienvenidos a Jaime Cocina Fácil. El día de hoy les mostraré cómo hacer estas ricas empanadas griegas de espinacas con queso feta. Pero recuerden que si no tienen queso feta, no se preocupen, pueden utilizar queso fresco. Y bueno, les voy a mostrar qué tal quedan. Están hechas de pasta de hojaldre y por dentro realmente están deliciosas. Miren, tienen espinacas, tienen queso, tienen cebolla, ajo, deliciosas. Espero que les guste y si te interesa esta receta no te olvides, quédate aquí hasta el final del video. Así que provecho. Y bueno, los ingredientes que necesitamos para hacer estas empanaditas o pastelitos griegos de espinacas con queso son los siguientes. Primero que nada, aquí tengo lo que es mi pasta de hojaldre. Esta la tuve que estirar yo, pero generalmente ya viene en un cuadro o en un rectángulo. Entonces lo único que vamos a hacer ahorita es la vamos a cortar y la vamos a dividir. Para la mezcla vamos a ocupar media cebolla cortada finamente, 2 huevos, uno va a ser para la mezcla, otro para barnizar, 2 ajos picados finamente, un poco de pimienta negra. Aquí tengo lo que son 700 gramos de espinaca. Esta ya venía congelada, pero si ustedes no la pueden conseguir congelada, simplemente van a poner 700 gramos de espinaca en agua hirviendo 30 segundos. Después lo van a colar, a enfriar y simplemente con la mano exprimen a que se les salga toda el agua. Es muy importante que esté lo más seco posible para que no nos arruine esta receta. Y finalmente lo que es el queso, aquí tengo queso feta, 200 gramos. Si ustedes no pueden conseguir o no lo venden donde ustedes viven el queso feta, no se preocupen, también pueden utilizar queso fresco. Y sin decir nada más, ahora sí, comencemos con esta receta. Y bueno, como pueden ver ya estamos aquí en la estufa y aquí tengo una sartén donde voy a poner 2 cucharadas de aceite de oliva. Está precalentado a temperatura media y aquí mismo vamos a agregar lo que es la cebolla y el ajo. Y lo vamos a freír por un par de minutos hasta que ambos estén transparentes. Y bueno, ahora sí, ya después de 2 minutos, ya mi cebolla y mi ajo está caramelizado. Ahora sí le voy a apagar a la lumbre y los voy a mover a un lado para que se enfríen y lleguen a temperatura ambiente. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer lo que es nuestra mezcla. Yo aquí tengo ya las espinacas y simplemente las voy a cortar en cubos grandes. Se van a desbaratar y se van a mezclar bien y las voy a ir poniendo en este tazón. Miren, nada más así, por si hay algún cabo que haya quedado un poco largo, así. Ahora sí, aquí tenemos lo que son nuestras espinacas. Aquí mismo voy a agregar lo que es el queso. Recuerden, son 200 gramos. Queso feta, si no lo pueden encontrar o no lo venden donde ustedes viven, pueden utilizar queso fresco. También le voy a agregar una cucharadita de pimienta. Le voy a agregar lo que es la cebolla y el ajo que freímos. Y vamos a combinar esto perfectamente. Y bueno, esto ya está perfectamente combinado. Ahora sí vamos a tomar lo que es el huevo y simplemente le vamos a dar una batida rápida. Y lo vamos a integrar dentro de nuestras espinacas y el queso. Y vamos a terminar de mezclar esto perfectamente. Les recuerdo que esto no lleva sal. ¿Por qué? Porque el queso es salado, entonces no lo necesita. Nada más la pimienta para darle un poco de sabor. Y ahora sí, esto ya está perfectamente combinado. Ahora sí, vamos a empezar a hacer lo que son nuestras empanadas. Y bueno, nuestra mezcla ya quedó lista. Y como pueden ver, aquí tengo lo que es mi pasta de hojaldre o masa de hojaldre, como la conozcan ustedes. Y esta mide aproximadamente 30 por 45. 30 de ancho por 45 de largo. Entonces lo que voy a hacer yo aquí, ya ustedes corten los cuadritos del tamaño que quieran sus empanadas, pero a mi gusto yo la voy a partir ahorita aquí a la mitad primero, a lo largo, y después esta la voy a dividir a la mitad también. Y cada de esta mitad la voy a dividir a la mitad. Y así me van a salir suficiente para hacer 2, 4, 6, 8 empanadas grandes de buen tamaño. Ya si ustedes quieren más, simplemente les pueden dar otra partida o partirla de forma diferente para que les salga la cantidad de cuadritos o de empanadas que ustedes quieran. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer lo que son nuestras empanadas. Como pueden ver, aquí tengo ya lo que es la pasta de hojaldre cortada. Le voy a agregar aquí lo que es la mezcla.
para este tamaño de cuadros yo le voy a agregar aproximadamente entre 2,5 a 3 cucharadas del relleno, así. Aquí tengo también un poquito de agua que voy a tomar muy ligeramente, únicamente para mojar lo que es la orilla, para que se pegue mejor. Y ahora sí voy a poner este extremo o esta punta con esta punta para sellar primero, y ya después me voy a asegurar de sellar un lado, así, este lado primero, y ahora el siguiente. Ahí está. Y ahora sí, simplemente para darle el último toque se pueden utilizar de un tenedor para ir apachurrando lo que es la orilla hasta abajo para que selle mejor. Y ahora sí, así es como queda nuestra empanada. Miren. Y yo aquí tengo una charola donde las voy a ir poniendo, y una vez que termine todas regreso con ustedes. Y bueno, ahora sí, aquí tengo algunas de mis empanadas y las vamos a barnizar. Recuerden, usamos o salvamos uno de los huevos para barnizarlas. Aquí pongo lo que es un huevo y una cucharada de agua fría. Las batimos y esto nos va a ayudar a barnizar lo que son nuestras empanadas. En este punto nuestro horno ya debe de estar precalentado a 350 grados Fahrenheit y van a ir al horno por aproximadamente entre 25 a 30 minutos. Hasta que estén bien esponjaditas y bien doraditas. Y bueno chicos, ya finalmente después de 25 minutos nuestras empanadas de espinaca con queso tipo griego realmente quedaron deliciosas, ricas, buen color. Como vieron, son pocos ingredientes, así que los invito a que traten esta receta en casa y me dejen saber en los comentarios qué les pareció. También los invito a que compartan el video si es que pueden, y si son nuevos por aquí siempre los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan de videos como este que estaré subiendo por este canal. Por el momento me despido, espero que todos estén bien, los veo en el próximo video. Muchas gracias y provecho.